quedó muy claro. Dale, dale, dale. Pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Si yo, por ejemplo, apruebo todos los parciales con la nota correspondiente y todos los trabajos prácticos, ¿no haría falta que yo rinda un examen final o integrador No, para aprobar la materia? no, no hay examen integrador. Bien, No eso hay era lo examen que... integrado. Ustedes terminaron de rendir el cuarto parcial y ya tienen todos los otros aprobados, tienen los trabajos prácticos aprobados, ya tienen la materia, no hay examen final. ¿Sí? ¿Sí, Julieta? Sí, sí, profe, quedó claro. Perfecto. Bueno, vamos entonces a nuestro tema. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en la clase, en nuestra clase hoy, va a ser establecer la estructura histológica del aparato cardiovascular y también vamos a hacer una clasificación y poder diferenciar los distintos vasos sanguíneos. Para entender la composición de nuestro aparato cardiovascular, nosotros primero tenemos que remontarnos a lo que aprendimos anteriormente cuando estábamos en la escuela, cuando veíamos la parte de biología, o cuando ustedes empezaron a hacer acá el ciclo básico. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de circulaciones, ¿no es cierto? Una pequeña circulación, una circulación que también se llama pulmonar por el circuito que se establece, que es la circulación que va desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones. Y una circulación grande o circulación sistémica, que es la que se establece entre la sangre que pasa del lado izquierdo del corazón y va a recorrer todo el organismo y va a retornar por unos vasos que se llaman vasos venosos. Entonces, nosotros tenemos una circulación pulmonar o pequeña circulación, que está representada acá, que es esa circulación que se establece con la intención del intercambio de gases. Es en esa circulación que la sangre se va a renovar y el anhídrido carbónico que traen los eritrocitos se va a difundir, va a ser un proceso de difusión en los pulmones y va a capturar oxígeno y va a volver al corazón otra vez y esa sangre va a salir por el lado izquierdo del corazón y va a recorrer los vasos sanguíneos arteriales que van a ir disminuyendo de calibre y van a llegar a vasos muy pequeños que se llaman capilares sanguíneos, donde van a llevar los nutrientes, van a llevar el oxígeno a los tejidos y van a empezar a volver por la parte venosa. Si nosotros queremos clasificar por el tamaño de los vasos sanguíneos, nosotros podemos hablar de lo que se llama un lecho macrovascular que está englobando al corazón, a las arterias y a las venas. Y un lecho que se denomina microvascular que está incluyendo a los vasos pequeños que son las arteriolas, las vénulas y los capilares. ¿Sí? Entonces todo esto que está acá en este sector es lo que se denomina lecho microvascular. Y todos los vasos que están en esta parte es lo que corresponde al lecho macrovascular. Bueno, la estructura de los vasos sanguíneos es una estructura que se hace simple porque se repite en los distintos vasos. Hay una estructura general que nosotros vamos a ver tanto en los vasos arteriales como en los vasos venosos. E inclusive lo vamos a ver en los vasos más pequeños. La estructura general se refiere a la estructura donde está dividiendo la pared del vaso sanguíneo en tres partes.
ese grosor de la pared está formado por lo que se llama una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima es la túnica que proporcionalmente es la más angosta. Lo ven acá en este esquema. La túnica media es una túnica que varía, es la túnica que más varía en el desarrollo y en su composición en los distintos vasos sanguíneos. Y la túnica adventicia, que tiene casi siempre la misma composición y lo único que va a variar es el desarrollo que tiene, el grosor que tiene. En la túnica íntima, ¿qué elementos nosotros vamos a considerar? En la túnica íntima nosotros tenemos un tejido epitelial que es el tejido que va a estar en contacto con la sangre, porque la sangre está circulando por este espacio, por esta luz. Ese tejido epitelial es un epitelio de revestimiento, son células epiteliales de revestimiento y como son células planas y están en el vaso sanguíneo, nosotros ya conocemos el término de endotelio para ese tipo de epitelio. Estas células epiteliales tienen medios de unión entre ellas, que son medios de unión de tipo ocluyente, y también tienen comunicaciones de tipo nexo. Por debajo de esas células que hay ¿qué es lo que necesitan las células epiteliales para apoyarse? Necesitan de una membrana basal. Y ese epitelio, esas células epiteliales más su membrana basal, necesitan ¿qué? Inmediatamente necesitan de un tejido conectivo, porque acuérdense que el tejido epitelial es un tejido que no tiene vasos sanguíneos propios, y entonces el que le da la nutrición a esto es un tejido epitelial. A pesar de que en algunos vasos sanguíneos estas células son capaces de tomar algunos nutrientes de la sangre que está circulando. Entonces, como regla general, nosotros tenemos que debajo del epitelio hay un tejido conectivo. Y como está debajo del endotelio, llamamos a ese tejido conectivo subendotelial. Por debajo de ese tejido conectivo subendotelial, o sea, más hacia la periferia, nosotros vamos a tener una lámina elástica interna. Como el nombre lo dice, es una lámina elástica que está separando esta parte de la túnica íntima de la túnica siguiente, que es la túnica media. Esta túnica media tiene composición y tiene desarrollo o grosores diferentes, depende del vaso que nosotros estemos analizando, que ya vamos a ir viendo cómo va cambiando. Esta túnica media, está formada por láminas elásticas, está formada por células musculares lisas que están representadas acá. Estas son células musculares lisas, las láminas elásticas están entre esas células musculares lisas, y acá en el final que está separando la túnica media de la túnica adventicia, nosotros vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos arteriales grandes, vamos a encontrar una lámina elástica externa, que está marcando el límite, que es la última de las láminas elásticas que está separando la túnica media de la túnica adventicia. Y la túnica adventicia es una túnica que está formada por un tejido conectivo de tipo laxo, donde nosotros vamos a encontrar fibras colágenas, vamos a encontrar fibras reticulares, vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar células adiposas. Y también vamos a encontrar unos vasos sanguíneos pequeños que sirven para nutrir a estas capas que están acá, que se llaman vasa vasorum, que quiere decir el vaso de los vasos. Entonces, en esta capa de túnica adventicia nosotros vamos a tener esos elementos.
La túnica adventicia no varía mucho en los distintos vasos, la composición es casi la misma en todos los vasos. Y el desarrollo que ella tiene va a ser diferente en los vasos arteriales que en los vasos venosos, donde está más gruesa. La que varía más es esta túnica, y es la donde nosotros vamos a concentrar nuestra atención. Bien, este es un esquema también para representar los elementos que están integrando la estructura general de un vaso sanguíneo. Acá está representada la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Acá están los elementos que integran las células endoteliales, que siempre son células planas, unidas por uniones ocluyentes y uniones de tipo nexo, que les sirve para comunicarse a través del pasaje de sustancias de un citoplasma a otro. Hay una lámina basal, una membrana basal, que es variable, esa puede tener algunas diferencias, sobre todo en los vasos pequeños, pero como norma general, ella siempre está ahí. Hay un tejido conectivo de tipo laxo, subendotelial, porque está por debajo del endotelio, la lámina elástica interna, las células musculares, y entre las células musculares de la túnica media vamos a encontrar láminas elásticas, y la que está marcando el límite con la túnica adventicia es la lámina elástica externa. Y finalmente tenemos la adventicia, donde vamos a tener un tejido conectivo otra vez, con células del tejido conectivo, llámese fibroblastos, macrófagos, células reticulares, y vamos a encontrar también células adiposas y vasos sanguíneos que van a nutrir a la pared de este vaso. Bueno, acá tenemos nosotros cómo nuestros vasos sanguíneos van a ir modificando en su trayectoria por el organismo. Los vasos que están más próximos al corazón necesitan tener que soportar una presión, esa presión con la que el corazón manda la sangre. El corazón es una bomba que se está contrayendo y relajando, contrayendo y relajando. Y esos vasos que están más próximos al corazón necesitan tener una pared elástica que les permita aumentar para soportar esa presión con la que llega la sangre, y volver otra vez a su estado para impulsar esa sangre por el resto de los vasos. Entonces nosotros tenemos los primeros vasos sanguíneos, los que están más próximos al corazón, son vasos que tienen en su pared media una gran concentración de láminas elásticas para poder soportar esa expansión. A esas arterias que están más próximas al corazón se las llama por eso arterias elásticas. La mayoría de las arterias que tenemos en el organismo pertenecen a vasos que no son tan grandes y que no tienen tantas láminas elásticas en su pared media, sino que tienen una mayor cantidad de fibras musculares lisas. Y por eso a esos vasos se los llama arterias musculares. ¿Qué son estos vasos? Que tienen un calibre intermedio y que se van dividiendo en los distintos órganos y van originando cada vez vasos más pequeños. La última, a medida que se van dividiendo, es una división, esa rama se vuelve a dividir, esos se vuelven a dividir, y van a originar vasos más pequeños que se llaman arteriolas. Esas arteriolas conservan la estructura general que decíamos de una túnica íntima, una túnica media, pero ya la túnica adventicia comienza a desaparecer gradualmente. Entonces la pared va disminuyendo de espesor. Esa sangre continúa circulando y va a llegar a unos vasos más pequeños todavía que se llaman capilares. Esos capilares va a ser el último
el último tramo donde llega la sangre oxigenada y va a comenzar a retornar hacia los vasos venosos, llevando la sangre que necesita intercambiar gases allá en el pulmón. Y esos capilares que tienen un trayecto que se llaman capilares venosos, van a unirse en vasos un poquito mayores que se llaman vénulas postcapilares. Esas vénulas postcapilares van a ir a vasos un poco mayores de diámetro que se llaman venas musculares o venas medianas, y van a llegar a vasos todavía más grandes que van a formar las grandes venas. Esas venas grandes van a llegar ¿a dónde? Van a llegar a la aurícula del lado derecho del corazón. La sangre va a ir al ventrículo del lado derecho y de ahí va a salir para buscar el pulmón. Ese es el circuito que hace. Bueno, acá está representado de este lado de la diapositiva, está representado en rojo lo que es la sangre oxigenada, cómo va transcurriendo por los vasos grandes, vasos medianos, los vasos más pequeños, los capilares, y va a retornar por el sistema venoso. Bueno, esto es una fotografía a microscopio de una arteria elástica. Esto indudablemente es una arteria elástica porque la coloración que se empleó para mostrar la pared de esta arteria es una coloración que detecta las fibras elásticas. Y esa coloración es la orceína. Es una coloración que nosotros la vimos anteriormente cuando vimos fibras elásticas. Bueno, acá fíjense cómo se notan las diferentes partes de la pared. Acá es la luz, acá circula la sangre. Esta es la túnica íntima, esta es la túnica media, fíjense el desarrollo de esta túnica media, y esta es la túnica adventicia. En esta parte nosotros no se ve claramente con este aumento, pero nosotros vamos a tener acá las células endoteliales y su membrana basal. El tejido conectivo subendotelial está debajo del endotelio, y fíjense cómo se marca nítidamente acá la membrana elástica interna, que está separando la íntima de la media. Y acá en el límite de esta, la última banda, la última membrana elástica, constituye la membrana elástica externa, que separa la media de la adventicia. Bueno, este es un gráfico es una tabla donde tenemos los elementos que constituyen cada uno de los vasos sanguíneos. Si nosotros vamos a las arterias grandes, que son las que están más próximas al corazón, que son las arterias elásticas, nos dan a nosotros una idea del diámetro que tienen aproximadamente estos vasos sanguíneos y cuál es la composición que tienen. Tienen un endotelio, tienen el tejido conjuntivo subendotelial y parte de una muscular, de células musculares lisas, ¿sí? En la túnica media o túnica intermedia tenemos la presencia de células musculares, de las membranas elásticas, que son numerosas membranas elásticas superpuestas, intercaladas entre las fibras musculares, y eso vamos a tener la última que va a marcar el límite con la túnica adventicia. Y la túnica adventicia que tenemos tejido conjuntivo, tenemos fibras elásticas, y esa túnica adventicia, como ustedes pueden ver acá, fíjense que proporcionalmente es mucho más delgada que la túnica media. Todos los vasos están descritos en este cuadro, que nos sirven como una orientación para ver los componentes que tiene cada uno de los vasos. Bien, acá vemos eso, hacemos una comparación
con la coloración que tiene, por un lado coloreada estas arterias elásticas con hematoxilina y eosina, y con la orseína nítrica que nos está destacando las membranas elásticas. ¿Sí? Esas membranas elásticas están intercaladas entre las fibras musculares. No es que solamente tienen membranas elásticas, tienen fibras musculares entre esas membranas. Acá está destacada, fíjense cómo acá otra vez se vuelve a destacar la membrana elástica interna, el endotelio, acá otra vez se vuelve a ver perfectamente, y acá lo que no se ve con facilidad, porque por el aumento y porque es un poquito más difícil de conservar, es la parte que corresponde a la íntima. ¿Sí? Que es la que no se ve con exactitud acá. En la parte del endotelio no se ve. Yo sé que el endotelio está acá. Entonces, lo que sí se ve con mucha marcación es la lámina elástica interna. Todo esto, ¿sí? Y acá se ve la túnica adventicia. Bueno, en un vaso arterial, este es el grosor que tiene esa túnica. Ya vamos a ir a los otros vasos. Bueno, este es un esquema de la arteria. Acá, fíjense, otra vez esta arteria elástica. Acá vemos las células endoteliales y por eso es que cuesta diferenciar, porque son células planas, células que tienen un citoplasma muy, muy achatado, y lo único que nosotros podemos ver ahí es el núcleo, que a veces, ¿lo ven acá el núcleo? ¿Sí? Por ahí se ve Sí, el profe. núcleo. ¿Sí? Por ahí se ve. Bien. Profe, una consulta, Sí. ya que está en este tema. Sí. Nosotros en la tarea previa teníamos que hacer un cuadro comparativo, un esquema comparativo de las arterias y Sí. las venas. Ujú. ¿Teníamos que hacer ese cuadrito que usted nos mostró o teníamos que dibujar? Esa era mi duda. No, si les pide cuadro, no es dibujo, es cuadro. ¿Sí? Esquema comparativo, dice. Pero Ah, esa es no, mi... si es el esquema comparativo tienen que hacer el dibujo. Tienen que hacer un dibujo que podría ser este dibujo, donde uno puede ver las proporciones de la pared de un vaso sanguíneo, ¿sí? O puede ser este dibujo, pero esto está referido como una estructura general, ya no están las diferencias entre vena y arteria. Este dibujo es más limitado. ¿Sí? Este podría ser un dibujo comparativo. Lo que acá importa mucho es la proporción que ustedes le dan a cada una de las túnicas, porque eso cambia con los vasos sanguíneos. Claro, esa sería la diferencia, básicamente las túnicas. Las túnicas, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Pero si les pide esquema, sí tienen que mostrar un esquema. ¿Estamos? Bien, acá están los elementos de nuestra arteria elástica, las células endoteliales. Acá, fíjense, esta parte que corresponde a la túnica íntima. Acá nosotros encontramos fibras reticulares, algunas fibras colágenas y células musculares. Y acá comienza la túnica media con las células musculares lisas y las membranas elásticas entre esas células musculares lisas. Y acá tenemos los componentes de la adventicia, que son los componentes que estuvimos mencionando anteriormente. Otra vez un esquema para ver una arteria elástica, cuáles son las partes, túnica íntima, media y adventicia, y la composición de esa túnica media, que llama mucho la atención, es la cantidad de membranas elásticas que están participando de la composición de esta túnica media y que se las ve acá con esa coloración de orseína. Acá vemos otro tipo de arteria, que es una arteria que ya tiene un calibre menor. Un calibre quiere decir un diámetro menor.
pero la composición de la pared, la estructura general la mantiene, porque nosotros vamos a tener una túnica íntima, una media y una adventicia. Vamos a tener en la túnica íntima los mismos elementos, un epitelio plano simple, o sea un endotelio, membrana basal y un tejido conectivo subendotelial. También vamos a tener una lámina elástica interna. ¿Y qué cambia acá? Cambia la cantidad de fibras musculares lisas que proporcionalmente son muy numerosas en esta parte de la túnica media, ¿sí? Por eso a esta arteria se la llama arteria muscular. Y también está presente la membrana elástica externa que está separando de la túnica adventicia, que tiene la misma composición de tejido conectivo. ¿Sí? Bueno, acá están otra vez los elementos, estos gráficos están ayudando bastante. Acá tenemos el endotelio, el subendotelio y la lámina elástica interna. Acá tenemos las fibras musculares en nuestra arteria muscular, y acá está nuestra túnica adventicia con su tejido adiposo y los pequeños vasos sanguíneos que están nutriendo a esa pared. ¿Sí? Fíjense que acá están representadas las fibras musculares lisas. Las fibras musculares lisas son las células musculares lisas que nosotros vimos en la clase de tejido muscular. ¿Se acuerdan de eso? Otra vez, acá las células musculares lisas en esa pared, y fíjense que proporcionalmente hay la cantidad de membranas elásticas disminuyó muchísimo con respecto a una arteria elástica. ¿Estamos? O sea que la única diferencia que tiene, profe, es que tiene menor abundancia de membrana elástica. Exactamente. Y el diámetro es menor también. Se llaman arterias de distribución. Otra vez, acá los elementos, acá vemos que existen algunas membranas elásticas, pero esa pared no es la misma pared que nosotros veíamos anteriormente, ¿sí? Porque esa parte de la túnica media está constituida por fibras musculares lisas, que son las que proporcionalmente son las que están en mayor cantidad. Por eso también se las ve con este color así. Bueno, un vaso sanguíneo menor que o sea, la circulación transcurre de las arterias elásticas que salen del corazón, las arterias musculares que son de distribución, y llegan a vasos sanguíneos más pequeños que son las arteriolas. Las arteriolas se considera que son vasos sanguíneos que están alrededor de unas 100 micras de diámetro aproximadamente, y estas arteriolas comienzan ya, porque el diámetro disminuyó mucho, no pueden tener la misma pared, no necesitan tener la misma pared que los vasos sanguíneos más grandes. Nosotros acá vamos a encontrar cómo esa arteriola tiene una túnica íntima formada por células endoteliales, ellas tienen membrana basal también, tienen un tejido conectivo que también es proporcional al diámetro del vaso sanguíneo, un tejido conectivo subendotelial, tienen la presencia de una membrana limitante interna, y acá nosotros vamos a encontrar, en la túnica media, vamos a encontrar células musculares lisas. Y esas células musculares lisas pueden tener 2 capas, 3 capas de células musculares lisas, 5 capas o 7 capas de células musculares lisas que están acá alrededor, que están en forma concéntrica. Eso va a depender del diámetro, porque no todas las arteriolas tienen el mismo diámetro, sino a medida que ellas se van acercándose a los capilares, también su diámetro va a ir disminuyendo. Las más grandes tienen 100 micras de diámetro, las intermedias tienen 80, y así va disminuyendo. Entonces, nosotros vamos a tener, en las más grandes vamos a tener una superposición de unas 5 a 7 capas
de células musculares lisas, y en las más pequeñas vamos a tener 2 o 3 capas de esas fibras musculares lisas. Y acá hay algunas pequeñas diferencias. En las más pequeñas, a medida que el calibre de este vaso sanguíneo va disminuyendo, nosotros nos va a costar identificar, porque no vamos a poder encontrar la limitante externa. Y también no vamos a encontrar con facilidad el tejido conectivo que está formando la adventicia, porque eso no disminuye de tal forma la pared de ese vaso sanguíneo que proporcionalmente todas sus estructuras van a disminuir, entonces comienza a desaparecer la limitante externa y el tejido conectivo que forma la adventicia. ¿Sí? Acá nosotros tenemos ese vaso sanguíneo, una fotografía de la microscopía electrónica de lo que es un corte transversal de una arteriola. Fíjense, acá están las células endoteliales y acá las células musculares de la pared, células musculares lisas. En este caso tiene una capa de células musculares lisas alrededor. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces cuando nosotros, miren acá, este es un corte transversal de una arteriola, fíjense el diámetro que tiene la luz, acá entrarían unos 2, 3 eritrocitos aproximadamente, fíjense la pared es como es el corte transversal de una arteriola, es bastante redondeado, y fíjense el grosor que tiene la pared, proporcionalmente es un grosor considerable, no es una pared delgadita, sino que es un grosor considerable. Acá es en un corte longitudinal de esa arteriola, acá están las células endoteliales y estos son los núcleos de las células musculares lisas. Solamente para comparar lo que es el grosor de esta pared, para aprovechar en esta diapositiva, con el grosor de un vaso venoso, de una vena de pequeño calibre, que se llama vénula. Fíjense lo débil que parece esta pared alrededor de esta pared. ¿Se dan cuenta? Esto es una arteriola y esto es una vénula. Estas son las células endoteliales de la vénula, pero fíjense la pared como parece una pared mucho más débil que lo que es la arteriola. ¿Sí? Sí, es profe. mucho más fino. Mucho más finita, mucho más finita. Bien. Si nosotros no seguimos ahora la circulación, sino que vamos a hacer la comparación con un vaso venoso de gran calibre, sino que vamos allá otra vez cerca del corazón, que es donde están las venas grandes. Estas venas grandes tienen la misma estructura general del vaso sanguíneo. Tienen una túnica íntima, tienen media y tienen adventicia. ¿Qué es lo que cambia acá? Fíjense, lo que va a cambiar es esto. Proporcionalmente nosotros vamos a ver, los vasos venosos tienen una túnica adventicia mucho más desarrollada que la túnica media. La túnica adventicia, fíjense el desarrollo de esta túnica, va desde acá hasta acá afuera. Desde este límite, para que me sigan con el mouse, todo esto es la túnica adventicia. Y la túnica media, que está formada por células musculares, vamos a tener fibroblastos, vamos a tener algunas fibras elásticas, está de un grosor que es mucho menor. Y la túnica íntima, en la túnica íntima no vamos a encontrar diferencias, nosotros vamos a encontrar acá las células endoteliales, la membrana basal y el tejido conectivo subendotelial. En los vasos sanguíneos, ¿quién está faltando acá? En estos vasos venosos, quiero decir. Que nosotros mencionamos en los otros vasos. ¿Quién no está? ¿Vasa vasorum? Vasa vasorum está, porque fíjense que la pared
esta es una pared que hay que nutrirla de alguna manera, y por acá está circulando una sangre que no está oxigenada. Entonces estas células se van a nutrir por la sangre que difunde del vasa vasorum que está acá en la periferia. ¿El tejido elástico? El tejido elástico, las membranas elásticas. ¿Se acuerdan que estaban en los otros vasos arteriales? Bueno, en las venas las membranas elásticas no están. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces acá nosotros vemos las células endoteliales, la membrana basal, acá vemos la túnica media, formada por esas fibras, predominantemente por fibras musculares lisas, y acá nosotros vemos esta túnica adventicia. Túnica adventicia. En la túnica adventicia nosotros vamos a encontrar elementos del tejido conectivo y también vamos a encontrar células musculares lisas. Fíjense el espesor que tiene esta capa. Bueno, acá lo vemos, acá otra vez, no puedo marcarlo bien porque justo me aparece el tema del Zoom, pero acá está el endotelio, ¿sí? Acá está la túnica media, y fíjense el grosor que tiene la túnica adventicia. Acá vemos en forma comparativa, este es un gráfico que te puede servir cuando te piden la comparación de un vaso arterial y un vaso venoso, la compañera que hoy hizo mención. Fíjense, porque acá se ve feo, pero es bien representativo. Esto del lado izquierdo está un vaso arterial y del lado derecho una vena. Fíjense, acá nosotros están marcando los elementos que constituyen la íntima, la media y la adventicia. Fíjense la proporción de la túnica media de una arteria con la proporción de la túnica media de la vena, y la proporción de la adventicia de la vena con respecto a la arteria. Y acá está, ¿quién está acá? El Acá tejido no elástico. está. Exactamente, las membranas elásticas, que no están presentes en las venas. Bien, nosotros también tenemos en el organismo unos vasos que son más pequeños, un poco más pequeños que las grandes venas, que se llaman venas musculares. Esas venas musculares tienen un diámetro menor, pero tienen los mismos elementos que constituyen, porque tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Sí? Acá vemos, fíjense, acá está la túnica íntima, acá se ve la túnica media, y acá está en una tonalidad más clara lo que es la túnica adventicia. La pared comparativamente es más delgada. Si yo miro una arteria de este diámetro, veo una pared poderosa, una pared potente. Y si hay un micrófono abierto. Y si yo veo la pared de una vena, me doy cuenta que esa pared, que esa luz, que es esto, no es una luz redondeada, sino que es una luz que tiende a achatarse un poco, y la pared del vaso sanguíneo es más débil. No sé si me explico con eso, si me llegan a entender lo que quiero decir. Si yo veo un vaso junto, porque va a haber situaciones, sobre todo en el caso de las venas y arterias musculares, ellas tienden a transcurrir juntas. Entonces yo en el corte histológico voy a ver una arteria muscular y una vena muscular. ¿Y cómo yo sé qué es una arteria y cuál es la vena? Ustedes tienen que fijarse la proporción de este diámetro y ver el espesor de la pared. Esto es una vena que tiene un diámetro intermedio, no es de las venas más grandes, pero fíjense la pared como es débil. Si yo veo una arteria de este diámetro, voy a ver una pared mucho más gruesa
mucho más gruesa que esta, ¿sí? Y una luz más redondeada. Porque las venas, al tener una pared más débil, la luz, ellas no pueden mantener abierto eso, sino que esa luz va a tender a colapsarse, porque la estructura de su pared no le permite guardar la forma permanentemente. Bueno, acá tenemos los elementos que dijimos anteriormente, que está la túnica íntima. Fíjense cómo los elementos de la pared son menos numerosos que lo que es en una arteria. Las células musculares de la túnica media, que están acá, cortados longitudinalmente o transversalmente, y el espesor que tiene el tejido conectivo de la túnica adventicia. Las venas, sobre todo las venas de mayor calibre, las venas no de mayor calibre justamente, sino las venas que están en los miembros, como ellas van a tener que impedir que la sangre retroceda, sino que ellas tienen que favorecer que la sangre avance hacia el corazón, ellas pliegan su membrana íntima y van a formar unas válvulas que impiden el retroceso de la sangre, porque cuando la sangre quiere volver, esas válvulas bajan, impiden que vuelva a la parte de los miembros. Ahora vamos a ver una fotografía mostrando eso. Bien, acá tenemos una vena de calibre mediano con los elementos que constituyen. Solamente quiero que recuerden cómo es la proporción de los componentes de la pared. Fíjense cómo está representado acá y el grosor que tiene esos elementos acá en un preparado histológico. Bien. Acá era lo que decía anteriormente. Fíjense, estas son las válvulas que tienen las venas. ¿Para qué existen las válvulas? Están puestas en las venas de los miembros para impedir el retroceso o lo que se llama el reflujo de la sangre. ¿Y qué son las válvulas? Son pliegues de la túnica íntima. Y estos pliegues están cerrando el paso, fíjense cómo acá está en el esquema, cómo cierran e impiden que vuelva la sangre. Y acá, como la pared de las venas no es una pared poderosa porque no tiene tantos elementos musculares que constituyen, ella se ayuda con la contracción del músculo estriado que está alrededor de ella. Ese músculo estriado que vimos en las clases pasadas, que está por fuera de la vena, que constituyen los músculos de los miembros, ellos cuando se contraen ayudan a la contracción de la vena y para que la sangre pueda subir hacia la parte superior del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Esto se daría, por ejemplo, en caso cuando se hace ejercicio que los músculos se hinchan. Claro. Sí, pero ahí también hay una mayor dilatación de los vasos arteriales, de los vasos medianos y pequeños, y hacen que haya una circulación mayor, ¿sí? Profe, Llega más profe, sangre porque hay una demanda mayor, sí. ¿En dónde era que se encontraban las válvulas venosas? ¿Qué dijo? En las venas de los miembros. En las venas de los miembros, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, fíjense acá hay una fotografía donde están mostrando ya venas de pequeño calibre que se llaman vénulas. Fíjense acá, las venas de pequeño calibre o vénulas son las que van a empezar a llevar la sangre venosa hacia las venas musculares, hacia las venas grandes y van a llegar al corazón. Esas venas, esas vénulas pueden ser, ustedes habrán encontrado una clasificación de vénulas que las divide en vénulas
hay un micrófono abierto, en vénulas postcapilares, en vénulas de colecta, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Encontraron esa clasificación o no? Y vénulas No, profe. musculares. Bueno, las vénulas... Solo está la- ¿Solo qué? ¿Cómo? solo están las vénulas poscas. Las vénulas postcapilares, ¿sí? Sí. Bueno, son tipos de vénulas, pero son todas vénulas pequeñas. Acá nosotros vemos acá, estas vénulas postcapilares. Fíjense, ¿por qué yo sé que esto es una vénula? Fíjense el espesor de la pared. El espesor de la pared. Si esto fuese una arteriola, esto no podría verse así. Esto, fíjense acá, cómo la pared es más gruesa y cómo la luz es bien redondeada. ¿Lo ven? Esta luz es un poco más alargada, un poco más achatada. Esta de las vénulas postcapilares. Y estos son vasos más pequeños todavía, que son los capilares. Esta es una vénula muscular, que es una vénula también. Fíjense el diámetro que tiene y fíjense el espesor de la pared. ¿Es un espesor grande o no? No, es pequeño. Es pequeño, es una pared delgada, por eso yo sé que es un vaso venoso. No lo puedo confundir con un vaso arterial, porque la pared, en este diámetro, un vaso arterial tendría una pared mucho más gruesa. Bueno, acá es la unión de vasos venosos, de vénulas, justo en un lugar donde está esto que está acá, que se llama ¿cómo? Este pliegue que está acá, ¿se llama? Válvulas. Válvula, muy bien, válvula, que son pliegues de la túnica íntima, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos acá para aprovechar en esta diapositiva y para aprender a reconocerlo? Bueno, acá tenemos unos vasos más chiquitos todavía, que son los capilares, que ya vamos a verlos enseguida. Bueno, acá, fíjense, ¿sí? Entonces las vénulas tienen una pared más gruesa. No entendí lo que decís. Las vénulas entonces tienen una pared más gruesa. Al contrario. ¿Más gruesas que quién? Primero sería la pregunta. ¿Más gruesas que quién? Haciendo la comparación con quién estás. Con las arterias. No tienen la pared más gruesa, el grosor. Cuando yo comparo una arteria con una vena del mismo diámetro, la arteria siempre tiene un grosor mayor en la pared. Después pienso que la distribución de la túnica íntima, media y adventicia es diferente. Es más gruesa la adventicia en las venas que en las arterias. Pero son dos cosas diferentes, vamos a decirlo así. A ver, tal vez no fui clara. A ver cómo lo explico. Si yo comparo una vena con una arteria, cuando las veo en el microscopio y tengo que decidir cuál es una vena y cuál es una arteria, me fijo en dos cosas. Primero, en la luz. La luz más redonda corresponde a una arteria. La luz más achatada corresponde a una vena. Pero eso tiene un grado de precisión un poco limitado, porque a veces el corte no lo toma tan transversal. Hay veces que el corte lo toma un poco inclinado y entonces me puede llevar a confundir. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Aparte de la forma que tiene, me tengo que fijar en el grosor. Si yo veo juntas un vaso venoso y un vaso arterial, el grosor de la pared de la arteria siempre es superior al de la vena.
¿sí? Haciendo una comparación de vasos del mismo diámetro. Claramente que si yo comparo una vena de mediano calibre con una arteria elástica, que es la de gran calibre, la pared, al revés, tendría que hacer una vena de gran calibre y una arteria muscular. Esta va a tener una pared grande porque el calibre es más grande, pero si yo comparo calibres iguales, el grosor de la pared de la arteria siempre es superior al de la vena. No sé si enredé mucho o puede explicarme. No, sí se Se entendió bien. bien, profe. Bien, bien. Siempre compare esta pared, siempre, porque les van a mostrar en el trabajo práctico, en el parcial, y les van a decir, esta flecha está indicando, le van a sacar esto, y ustedes tienen que razonar qué es lo que están viendo. Si están viendo una arteriola, si están viendo una vénula, entonces tienen que mirar el diámetro de la pared, tienen que mirar la presencia de la cantidad de glóbulos rojos que están para diferenciar un vaso sanguíneo, una arteriola de un capilar, porque en el capilar va a entrar un solo eritrocito. Entonces tienen que juntar datos para aprender a diferenciar un vaso sanguíneo. Fíjense acá, el diámetro de una vénula postcapilar y el del capilar, ¿sí? Con un eritrocito, el diámetro de una arteriola y el grosor de su pared. ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, fíjense el grosor de este vaso sanguíneo. ¿Qué es? Este. Ahí dice arteria. Una arteria, profe. Ajá, es una arteria que no es de gran diámetro. ¿Una ¿Por qué no es, muscular? ¿por qué no es de gran diámetro? Porque yo veo la pared de ella. La puedo ver en esta fotografía, puedo ver todo el elemento de la pared. Si yo pongo una arteria de gran calibre, una arteria elástica, y la fotografía me va a llevar a una pared de un gran espesor. Fíjense acá la pared de esta vénula, de una vena, fíjense cómo es diferente el grosor que tiene. Siempre me da un aspecto de débil la pared de la vena con respecto a la arteria. Bien, vamos entonces a ver las arteriolas. ¿En dónde van a terminar las arteriolas? Las arteriolas van a ir perdiendo los elementos que constituyen su pared, se van a hacer cada vez más delgadas, esas capas musculares van a disminuir, tienen en forma intercalada las fibras musculares y van a originar unos pequeños vasos que se llaman metaarteriolas, y esas metaarteriolas van a llevarnos a nosotros hacia los capilares. Y después de los capilares, la sangre va a circular hacia las venas postcapilares. Otra imagen más de la circulación, fíjense, la conexión también, esto es algo que sucede en el organismo. La circulación viene por las arteriolas, va a venir a medida que ella va perdiendo los elementos de su pared, se van a transformar en metaarteriolas y va a ser el circuito hacia los capilares. Esos capilares primero son capilares arteriales, pero después se van a transformar en capilares venosos y van a seguir por la vena postcapilar. Pero la sangre también puede hacer un circuito que desde la arteriola vaya directamente a una vénula sin pasar por el lecho capilar. A esa se llama anastomosis arteriovenosa, ¿sí? Entonces la circulación de la sangre en algunas ocasiones puede ir directamente a la vénula, y lo que hace la mayoría de las veces es entrar al circuito capilar, al circuito que se llama de la microcirculación. ¿Vamos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, sí. Bien.
Vamos a los capilares. Los capilares son de 3 tipos. Los capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoides. La gran mayoría de capilares que tenemos en el organismo son capilares continuos. Tenemos algunos ejemplos de capilares fenestrados en algunas glándulas endocrinas. Tenemos capilares fenestrados en el riñón también. Cuando veamos la estructura del riñón vamos a terminar de entender, pero en el riñón se filtra la sangre y esa filtración se va a dar gracias a que los capilares presentes son capilares fenestrados, que van a actuar como un tipo de colador. Y los capilares sinusoides, que son capilares que están en algunos órganos, son capilares los más grandes de todos, y nosotros ya vimos anteriormente en la clase pasada cuando hablábamos del órgano vaso. ¿Se acuerdan que decíamos que la pulpa roja estaba constituida por cordones esplénicos o cordones de Billroth y sinusoides esplénicos? Bueno, esos sinusoides son estos sinusoides que hoy los vamos a estudiar un poquito más, los vamos a mencionar más. Entonces, 3 tipos de capilares. La mayoría son capilares continuos. Algunos ejemplos de capilares fenestrados, como en el riñón, por ejemplo, en glándulas endocrinas, y estos capilares que son capilares sinusoides. ¿Cómo es la pared del capilar? La pared del capilar está formada por células endoteliales, y esas células endoteliales están apoyadas en una membrana basal. También va a participar una célula que está alrededor que se llama pericito. El resto de los elementos que nosotros veíamos en los otros vasos de túnica media, túnica adventicia, en los capilares no existen. ¿Cuál es el diámetro de un capilar? ¿Cuál es el diámetro de un capilar? ¿10 micras puede ser? 10 micras es una buena medida para recordar. 10 micras, pero no todos los capilares tienen esas 10 micras. Hay capilares que son un poquito más grandes, pero hay capilares que son mucho más chicos también, porque hay capilares que tienen 3 micras de diámetro. Y se acuerdan que nosotros hacíamos mención que en los capilares nosotros vemos en los eritrocitos, esos eritrocitos que tienen capacidad para deformarse. El eritrocito medía unas 7 micras y media y puede pasar, sin embargo, por un capilar que mide 3 micras de diámetro. ¿Gracias a qué? Gracias a su forma de disco bicóncavo y a ese citoesqueleto periférico que tiene, que le permite plegarse y poder pasar en forma ajustada por esa luz. Muy bien, nosotros vemos acá en un corte longitudinal un capilar. Vemos acá las células endoteliales, estas células, los núcleos de las células endoteliales, acá están en contacto con los eritrocitos. Fíjense que si yo tomo de pared a pared, está entrando un solo eritrocito acá, y esos eritrocitos pasan en forma continua uno atrás de otro. Y alrededor de esas células endoteliales que están apoyadas en una membrana basal, está acá esta célula que se llama pericito, y es una célula que tiene capacidad para multiplicarse y transformarse en una célula endotelial o en una célula muscular lisa. Acá está nuestras células endoteliales y la membrana basal. Esas células endoteliales tienen en su citoplasma la presencia de pequeños poros que permiten el pasaje de algunas sustancias hacia el otro lado. Acá nosotros vemos el capilar continuo. Fíjense, el capilar, como tiene un diámetro tan pequeño, a veces está constituido por una sola célula endotelial. Fíjense que esta es una sola célula endotelial con su citoplasma, ¿sí? Y a veces está constituido por 2 o por 3 células endoteliales para formar la estructura del diámetro de ese capilar.
Acá está el núcleo de la célula endotelial, esto es el citoplasma, acá está la unión con el otro citoplasma de la célula endotelial, o sea que acá están participando en la luz, para formar la luz de este capilar, participan ¿cuántas células endoteliales? 3 células. 3 sería perfecto, porque acá, fíjense, que acá termina el citoplasma de esta célula, que es la que se le ve el núcleo, acá está el citoplasma de otro que no vemos el núcleo, y acá está el citoplasma de otro que tampoco vemos el núcleo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, fíjense acá, acá está el núcleo, acá estas células endoteliales son células planas que tienen vesículas en su citoplasma, y esas vesículas están hacia la luz, que son vesículas adluminales, las que están más próximas a la luz, o vesículas que están acá más próximas a la membrana basal. ¿Sí? Esas vesículas son vesículas de transporte de sustancias de un lado a otro de esta circulación. Estas células endoteliales están apoyadas sobre una membrana basal. Y acá tenemos la célula que rodea al capilar, que se llama pericito. Y ese pericito está, para algunos libros habla que está compartiendo la membrana basal de estas células, y para otros libros habla que él tiene su propia membrana basal donde él está apoyado. Entonces estaría acá en la parte externa. ¿Estamos hasta ahí? Un capilar continuo es este tipo de capilar que estamos viendo y que es el que representa la mayoría de los capilares que tenemos en el organismo. Acá están las vesículas que hacíamos mención, vesículas adluminales o vesículas que están más dirigidas hacia la membrana basal. Acá está nuestra célula endotelial, acá está el pericito, y acá está la membrana basal que está rodeando, que puede ser para algunos libros esta membrana basal que se abre y envuelve al pericito, o este pericito que tiene su propia membrana basal. Depende del libro que ustedes lean. Bueno, esta es la fotografía electrónica donde se ve acá el pericito que está indicado, las vesículas, y acá nosotros tenemos las uniones entre las células endoteliales. Esto puede tener un diámetro más o menos entre 3, 10, 15 micras aproximadamente. Los otros capilares que nosotros tenemos son los capilares fenestrados. Y estos capilares fenestrados que están ubicados en glándulas endócrinas, como por ejemplo la glándula suprarrenal, que nosotros vimos en la clase anterior, allá en la clase cuando veíamos epitelios glandulares, estos capilares están interpuestos entre las columnas de células, entre los fascículos de las células de la glándula adrenal. ¿Qué tienen de particular estos capilares? Tienen células endoteliales y tienen membrana basal, y también tienen pericito. Solo que, fíjense que acá aparece unas fenestraciones en el citoplasma. Estas fenestraciones son pequeñas perforaciones que tiene el citoplasma, y esas perforaciones están tapadas por una condensación, por una membrana que se llama diafragma. Acá está la fenestración, y este espacio que queda acá está tapado por un pequeño diafragma. Hay un pasaje de sustancia de un lado a otro de este capilar, y las sustancias pueden pasar de esta forma, atravesando el citoplasma de la célula, pueden pasar por estas fenestraciones o pueden pasar por estas uniones que tienen las células endoteliales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesora. Entonces, las sustancias pueden pasar por el citoplasma de la célula endotelial, pueden pasar por las fenestraciones o pueden pasar por las uniones.
Acuérdense que nosotros tenemos pasaje de sustancias acá, inclusive tenemos pasaje de células. Hay células, pero una célula, por ejemplo, un glóbulo blanco, un linfocito, por ejemplo, no puede pasar por este espacio. ¿Por dónde va a pasar el linfocito? A ver, díganme. Por el interior. ¿Por dónde? ¿Cómo sería el interior? O sea, por el interior del capilar podría pasar. Este es el interior, ¿sí? Él está circulando por el interior, la sangre está circulando acá, en la luz. Las sustancias pueden pasar las sustancias pueden pasar a la periferia, salirse de acá, de este vaso, que es lo mismo que esto, salirse de acá, atravesando el citoplasma de la célula, pueden pasar por estos agujeritos que son las fenestraciones, o pueden pasar por los espacios entre célula y célula, porque hay un momento que eso se puede abrir. La pregunta es, ¿por dónde pasaría un linfocito? Por la periferia. ¿Qué quiere decir por la periferia? No entiendo. Por las hendiduras cuando se abren. Ajá, muy bien, muy bien. Claramente tiene que pasar por acá. Una célula no va a poder pasar por estas fenestraciones porque son poros muy, muy pequeños. Nosotros estamos hablando de Armstrong de diámetro. Entonces, no van a una célula no puede meterse en otra célula para pasar al otro lado. Tiene que aprovechar el espacio que hay entre una célula y otra. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bueno, esta es una fotografía electrónica también de barrido, que es para mostrar el pericito, ese pericito, que es una célula periférica, que es la célula esta que estamos viendo acá, y que tiene prolongaciones. Esas prolongaciones, las células tienen tres tipos o tres órdenes de prolongaciones, que se llaman de primer orden, de segundo y de tercero. Las prolongaciones primarias de esta célula se proyectan en el sentido longitudinal del vaso, y las proyecciones secundarias y terciarias se proyectan en el sentido transversal, están como abrazando, de tal forma que estas serían proyecciones secundarias y terciarias, y estas más que están acá en el sentido longitudinal son las proyecciones primarias. ¿Sí? Bueno, acá vemos las fenestraciones, acá la presencia, esto es una fotografía electrónica de transmisión, ¿sí? Acá vemos las vesículas que están presentes en el citoplasma de la célula endotelial, y acá vemos las pequeñas fenestraciones, y no son espacios vacíos, sino que tiene una pequeña condensación que se ve en el microscopio, que forma lo que se llama el diafragma. Acá está la membrana basal, y acá está nuestro pericito, que corresponde a esta posición. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Profe. ¿Sí? ¿Alguien más me iba a decir algo? Bueno, el capilar sinusoide es el capilar que está, por ejemplo, en el vaso, y hay también en el hígado. Es el capilar que tiene un diámetro de unas 40 micras aproximadamente, es el de mayor tamaño, y tiene la particularidad de que las células endoteliales y la membrana basal no son continuas, sino que ellas están interrumpidas. Y las células endoteliales y su membrana basal es como que se recuestan por otras células para mantenerse. Nosotros no vemos una continuidad entre ellas, no hay medios de unión entre esas células, y nosotros podemos ver una célula endotelial acá, y un espacio, y otra célula endotelial, y otro espacio. Entonces esto es la particularidad que tienen estos capilares sinusoidales o capilares discontinuos. ¿Sí? Entonces varía en que la pared
está interrumpida, las células endoteliales no tienen medios de unión entre ellas, nosotros vamos a encontrar en el hígado y en el vaso, y tienen un diámetro de unas 40 micras aproximadamente. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿no encontramos el pedicito en el discontinuo? En este capilar, nosotros no encontramos el pericito, podemos encontrar algunos macrófagos acá alrededor de estas células. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien, y a veces ni eso encontramos directamente las células del tejido. Muchas veces nosotros vamos a encontrar a estas células apoyadas contra células del parénquima hepático, por ejemplo. Cuando estudiemos hígado, lo vamos a ver ahí. ¿Mm? Bueno, acá tenemos la circulación, la arteria, los capilares cuando ellas se van dividiendo, y la red capilar y los vasos venosos. Esto es lo que pasa normalmente. Vamos de arteria elástica, arteria muscular, arteriola, metaarteriolas, capilares arteriales, capilares venosos, y comienza el circuito por una vénula muscular y vena de gran calibre. Eso es lo que pasa normalmente, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Se puede entender esta imagen. Vasos arteriales, arteria elástica, arteria muscular. En la secuencia viene elástica, muscular, arteriola. Vamos a poner metaarteriola, red capilar y vénulas. Capilares venosos primero, vénulas postcapilares, vénulas musculares y venas de gran calibre. Venas musculares y venas de gran calibre. Hasta ahí vamos. Bueno, fíjense cómo hace la circulación. La circulación puede seguir de una arteriola, ¿sí? Puede llegar al capilar y a la vena postcapilar. Puede seguir de una arteriola a las metaarteriolas y dirigirse a lo que son las anastomosis arteriovenosas sin pasar por el lecho capilar. Y puede haber una tercera opción también, que es ir a un lecho capilar, pasar por un vaso venoso y después capilarizarse otra vez, ¿sí? Y esto es lo que origina el nombre de sistema Porta. El sistema Porta es plexo capilar, una arteriola y otro plexo capilar. O puede ser un plexo capilar, una vena y otro plexo capilar. Y eso origina lo que se llama sistema Porta arterial o sistema Porta venoso. Depende de que si acá nosotros tenemos el plexo capilar, arteriola y plexo capilar otra vez, o si tenemos una vénula acá, entre plexo capilar y plexo capilar. ¿Me expliqué? Sí. ¿Cuál sería el más normal en este caso? El tipo de unión. El venoso. O sea, todo es normal, pero nosotros vamos a encontrar ejemplos de este sistema. Bueno, en realidad esto lo vamos a ver, lo vamos a necesitar recordar cuando, en dos oportunidades, en general el sistema Porta, cuando veamos la parte de hipófisis y cuando veamos también la parte de riñón, porque ahí vamos a emplear el concepto de sistema Porta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir sistema Porta? Que lo que pasa normalmente es que de una arteriola capilar vaya a vena, pero en este caso, el capilar, en lugar, la sangre cuando llegó a la vénula, se vuelve a capilarizar otra vez. O sea, que hay dos lechos capilares continuos. Ahí, en el medio, existe un vaso arterial o venoso. Ese es el concepto del sistema Porta. Chicos, ¿sí?
Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, un poquito más, vemos la parte esta que, miren un poquito, los vasos linfáticos, estos vasos linfáticos tienen una composición, hay un micrófono abierto, una composición parecida con, hay un micrófono abierto, una composición, una estructura parecida más bien con los vasos venosos de pequeño calibre, y ellos van a llevar, la diferencia está en que ellos transportan linfa, ellos no transportan sangre. Nosotros cuando cortamos y vemos un vaso linfático, nunca vamos a ver eritrocitos en el vaso linfático. El sistema linfático se origina por vasos que se llaman vasos ciegos. Ellos aparecen en un tejido y ellos van a recolectar todo lo que salió de los vasos sanguíneos en este trayecto de la circulación. Todo lo que pasó al tejido que rodea al vaso sanguíneo va a ser recolectado por estos vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos están constituidos por una pared que está formada por células endoteliales apoyadas en una membrana basal y tienen una pequeña pared muscular como una túnica media. Acá está, fíjense. Acá nosotros vemos otra vez la circulación, bueno, acá los capilares, y acá vemos el capilar linfático. Ese capilar linfático aparece, es un vaso ciego, o sea, no tiene, tiene un extremo cerrado, y va a llevar los elementos que se escaparon de esta circulación, los va a llevar otra vez, los va a pasar. ¿Por dónde pasan los vasos linfáticos? ¿Se acuerdan? Por una estructura que vimos hace muy poquito. Exactamente, por los ganglios. Muy bien, pasan por los ganglios y entran a los ganglios por la superficie convexa y se llamaban linfáticos aferentes y salían por el hilio. Los vasos linfáticos llevan todo lo que salió de la circulación, lo van a recuperar, lo van a pasar por los ganglios, van a filtrar y eso va a volver a la circulación otra vez porque ellos van a unirse, los linfáticos del cuerpo van a unirse en un conducto que se llama conducto torácico y eso va a desembocar en las venas grandes. No tienen vasos linfáticos algunos tejidos del organismo, como son, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el sistema nervioso central tampoco tiene vasos linfáticos, ¿sí? Acuérdense de eso. A ver si lo vemos. Bueno, acá están los elementos que constituyen, tienen células endoteliales, tienen una lámina basal que es un poco discontinua, filamentos que lo están atando a la estructura del tejido conectivo donde están, y algunas válvulas que ayudan a que la linfa pueda circular. ¿Sí? Cuando ellos van a recolectar todo lo que salió al espacio, fuera de los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Vieron cuando hacen drenaje linfático? Bueno, los movimientos que hace la persona que está haciendo masaje o la máquina, lo que hace es impulsar, aumentar la fuerza para que esta circulación haga el retorno, lleve todos los elementos otra vez pasando los ganglios que lleguen al conducto torácico y del conducto torácico vuelvan a la circulación, llegan otra vez a la circulación venosa. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Hablamos 2 palabras del corazón. ¿Qué tienen que saber del corazón? Tienen que recordar lo que aprendieron antes. El corazón es la bomba que impulsa la sangre en el circuito ese que estuvimos mencionando recién. Y ese corazón tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Tiene 2 cavidades superiores que se llaman aurículas, 2 cavidades inferiores que se llaman ventrículos.
La sangre que circula del lado derecho, o sea, la que tenemos más próxima hacia el lado de los pulmones, es la sangre que va a ser el circuito de la pequeña circulación, y la sangre que circula del lado izquierdo, o sea, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, es la que va a ser la gran circulación. ¿Hasta ahí estamos ubicados? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, este es un corte, ustedes después lo van a terminar, esta parte anatómica, lo van a analizar en anatomía, pero acá nosotros vemos las cavidades. Fíjense, las cavidades auriculares, ventriculares, siempre. ¿Sí? Buenísimo. El ventrículo izquierdo tiene un gran desarrollo, tiene una pared muscular gruesa. ¿Y qué tenemos nosotros acá? Que aplicar lo que vimos anteriormente. El corazón tiene la misma estructura que el vaso sanguíneo. Tiene una túnica íntima, que en este caso se llama endocardio, tiene una túnica media, que es el miocardio, el músculo cardíaco propiamente dicho, y tiene una túnica adventicia que se llama epicardio. Todo eso es lo que nosotros necesitamos emplear para nuestra estructura del corazón. Bueno, el corazón también tiene algo de tejido conectivo. Ese tejido conectivo está formando las válvulas, que son válvulas que están impidiendo que la sangre retroceda, porque el corazón lo que hace es contraerse. Y si en esa contracción la sangre va, por ejemplo, de los ventrículos hacia la aurícula, o de la aurícula hacia las arterias que están llegando al corazón, se va a armar un lío bárbaro. 2 segundos, me olvidé de poner la batería de mi compu. ¿Me esperan 2 segundos? Sí, profe. Sí, profe, vaya tranquila. Sí, profe. Bueno, entonces hay parte de un tejido conectivo que está formando esas válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Esas válvulas, como ustedes ya habrán estudiado, tienen nombres específicos de acuerdo a su posición. Bien. A ver si lo puedo conectar. Sí. Muy bien. Bueno, esta parte de las válvulas, eso no la estudien, o sea, no para nosotros, estudienla para un conocimiento que tienen que tener, pero no para nosotros, ¿sí? Fíjense otra vez acá. Acá nosotros tenemos lo que es el endocardio, que sería la túnica íntima, si queremos hacer semejanza con los vasos sanguíneos, la túnica media que forma el miocardio, y la túnica adventicia que está formada por lo que se llama el pericardio. Ese pericardio tiene 2 capas. Una capa que está apoyada contra el corazón, que recibe el nombre de epicardio, y una capa más externa que se llama capa parietal del pericardio. Y entre esas 2 capas queda un espacio que se llama cavidad pericárdica. Voy de nuevo. La parte más externa, después del miocardio, hay lo que se llama la túnica, lo que sería la túnica adventicia, está formada por el pericardio. Solo que ese pericardio tiene una hoja visceral, que es la que está apoyada contra el músculo cardíaco, que recibe el nombre de epicardio. Y la capa más externa recibe el nombre de pericardio parietal. Sí, esta es visceral y esta es parietal. Y acá queda una cavidad que se llama cavidad pericárdica. ¿Hice mucho lío? No, profe, se entendió bien. Bueno, O sea, que entre el entonces, espacio del epicardio y la hoja parietal está la cavidad, no me acuerdo el nombre. pericárdica. Está la cavidad pericárdica, y en esa cavidad pericárdica hay un pequeño contenido de líquido
y lo que hace es facilitar los movimientos de contracción del corazón, porque son movimientos poderosos, y ese movimiento que hace que también lo amortigüe de alguna forma el roce que tiene con los órganos que están alrededor del corazón. Sí, entonces tengo endocardio, miocardio, la hoja visceral del pericardio se llama epicardio. Hay una cavidad y viene la hoja parietal. ¿Sí? Sí, entiendo. Bien. Bueno, fíjense, acá nosotros tenemos el endocardio. Endocardio, ¿qué es endocardio? Es tejido epitelial plano y tejido conjuntivo que está por debajo de él. Acá tenemos el miocardio, que es el músculo cardíaco que nosotros ya vimos anteriormente, y acá tenemos esto que es el epicardio. En este caso, la otra hoja del pericardio no se ve. Bueno, en el endocardio, ¿qué tenemos? Fíjense, acá tenemos las células endoteliales, el endotelio, y por debajo de ese endotelio tenemos tejido conjuntivo, de la misma forma que en los vasos sanguíneos. Y ese tejido conjuntivo se llama tejido conectivo o tejido conjuntivo subendotelial. El corazón tiene un sistema de impulso de esa contracción que está dado por unas fibras que están ubicadas en la pared del ventrículo que se llaman fibras de Purkinje, que son las que van a llevar ese impulso de contracción a todo el ventrículo para que ellos se contraigan en forma casi que simultánea todas las fibras. Estas fibras que nosotros, esas fibras se meten, están metidas y se van a introducir en el músculo. Y en los cortes nosotros vamos a verlas así, próximas al tejido subendotelial. Ellas primero están en la superficie del tejido subendotelial y después se meten en el músculo. A estas fibras se llaman fibras de Purkinje, que son fibras musculares un poquito diferentes a las fibras musculares del corazón, porque son fibras más claras, con menos filamentos en el citoplasma, y muchas veces estas fibras nosotros las vemos como fibras que tienen dos núcleos, ¿sí? Acuérdense que normalmente las fibras del corazón tienen un solo núcleo y las fibras de Purkinje pueden tener dos núcleos. Pero nos va a llamar enseguida la atención porque son células grandes, células grandes. Entonces, ellas donde están, ellas van a engrosar esa parte, y esa parte, esa localización por debajo del tejido subendocárdico, vamos a tener, o subendotelial, vamos a tener lo que se llama el subendocardio. Voy de nuevo. La túnica íntima está formada por el endotelio y el tejido subendotelial. En los lugares donde están presentes parte del sistema de conducción del impulso cardíaco, que está dado por la presencia de las fibras de Purkinje, que son todos estos más claros que está acá, esa parte va a estar engrosada y va a formar lo que se llama el subendocardio. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí, profe. Profe, se entiende. Bueno. Profe, eso sería parte del endocardio, ¿no? Claro, parte del endocardio. Estas fibras están acá, pero ellas tienden a meterse dentro del músculo cardíaco porque ellas son las que van a llevar el impulso, es la información para que ellas se puedan contraer todas juntas. ¿Sí? Nosotros en algunos lugares vamos a ver un endocardio delgado, pero donde están si miramos en el ventrículo donde están las fibras de Purkinje, ese endocardio va a ser grueso, porque aparte de los dos elementos que mencionamos anteriormente, también tiene
el subendocardio donde encontramos las fibras de Purkinje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá tenemos la capa más externa, la parte de la hoja. ¿Se fue? Se cortó. Creo que se habrá apagado. Se le cayó seguro. ¿Chicos están? ¿Están? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, perdón, Sí, perdón, profe. perdón. No sé qué toqué, no sé qué pasó. A ver, bueno, vamos a ver. Yo tengo esta. Bueno, ahora. ¿Seguimos? Un ratito más, no, nada más. Solamente para hablar de esto, la presencia de tejido adiposo que está rodeando, que también sirve como una forma de protección para el corazón, y la presencia de un epitelio plano acá por fuera, que son células mesoteliales. Vamos a ver si puedo agrandar. Ahora, ¿ustedes lo están viendo? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bien. Solamente consideren después, para hacer un repaso y terminar de entender esto, el sistema de conducción del impulso en el corazón, que está originado por una estructura que está ubicada en la parte superior de la aurícula, que se llama nodo seno auricular. Ese nodo seno auricular se va a conectar con otro nodo, que es el aurículo ventricular, que está en el medio entre las aurículas y los ventrículos, y ese impulso se va a transmitir por el haz de His, que está constituido por las fibras de Purkinje. Esas fibras de Purkinje, que son las que vemos nosotros en el tejido subendocárdico, que estuvimos haciendo mención, y va a permitir la transmisión del impulso para que ese corazón se contraiga casi en forma simultánea las aurículas, y con una pequeña diferencia de segundos la contracción del ventrículo. Bueno, estas son estructuras que nos sirven a nosotros para ubicarnos, la disposición que tienen, para terminar de entender cómo son los vasos que llegan al corazón y los vasos que salen del corazón, y creo que es la última. Bueno, acá otra vez, esto es parte del sistema de conducción. Fíjense cómo las fibras de Purkinje son células musculares
estriadas también, pero que se las ve así porque tienen menos filamentos esos de miosina y de actina, y a veces nosotros inclusive podemos ver como células con 2 núcleos, son células bien grandes. ¿La ven acá? Bien clarita. Bueno, eso pertenece al sistema de conducción. Y todo esto, fíjense cómo se engrosó acá el endocardio, por la presencia de estas fibras. Si yo considero este endocardio que veía acá al principio, fíjense acá, el endocardio casi ni se ve. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, está, ya los libero. Listo. Paren de sufrir con esta clase. Bueno, perdón, vamos a... Acá dejamos de compartir. Ahí está. Bueno. Profe, una pregunta. 2, 3, 4, 5. No, ese PowerPoint lo va a poder subir. Más que nada pregunto ahora en este horario, digamos, porque es bastante útil para poder rendir también, para anexar con lo que el profesor nos da en las clases de las 10, por ejemplo. Perfecto, ya lo subo. Termino acá con ustedes y lo subo, prometo. Y prometo subir la clase de nervioso también. ¿Sí? ¿Qué más? Con respecto al miocardio y el epicardio, le quería consultar cuál era la diferencia con el endocardio. El endocardio es endotelio y es tejido conectivo subendotelial. Cuando están presentes las fibras de Purkinje, se agrega lo que se llama tejido subendocárdico, ¿sí? Sí. Eso es endocardio. El epicardio, si yo lo miro desde afuera, hay células epiteliales planas que conforman lo que se llaman células mesoteliales. Y hay tejido adiposo y tejido conectivo laxo. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? Y en el miocardio tenemos solamente las células musculares. En el miocardio están las células musculares cardíacas, ¿sí? Y también si nosotros hacemos un corte en el miocardio podemos ver parte del sistema de conducción, depende de dónde lo toma el corte, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte a nivel de la unión donde están las aurículas y los ventrículos, podemos encontrar la estructura del nodo aurículo-ventricular. Y vamos a ver cómo esas células musculares que forman el nodo aurículo-ventricular, al contrario de las células de Purkinje, temas. Agarré la 16 por si se le ocurrió preguntar algo que no está en la bolilla. Y eso me fue más o menos. Ramón, ¿vos estás hablando conmigo? No, disculpe, profe. Entré con el micrófono prendido, perdón. Está bien. Me perdí un poco lo que estaba diciendo. Las células del nodo seno-auricular y el aurículo ventricular son células musculares cardíacas, pero tienen algunas pequeñas diferencias porque en ese caso, al contrario de las fibras de Purkinje, estas son células más pequeñas, mucho más pequeñas. ¿Sí? El miocardio son fibras musculares cardíacas. Pueden ser mayores o menores de acuerdo al lugar donde esté tomado y de acuerdo a esa estructura. No sé si me expliqué con la compañera que recién me preguntó. Sí, muchas gracias. No, por nada. ¿Otra pregunta más? Y ya los libero, ya se pueden ir. Ya se fueron varios, la verdad. Se me escaparon varios. Bueno, no importa. Profe, les saludo porque no empieza la otra clase. Chao, disculpen la tardanza. Chao. Adiós. Disculpen. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que les vaya bien. Muchas gracias. Estudien para el parcial, chicuelos. Estudien. Chao.